Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y el día de hoy les traemos a César Fajardo. Él es un experto en todo lo que es el storytelling y también la creación de contenido. Él es el director actual de Hunters México y también es el creator producer de Juanpa Zurita, que bueno, todo el mundo lo conoce a Juanpa. Espero que disfruten de este episodio porque nos comparte acerca de los secretos de qué es el verdadero storytelling, de tener un storytelling de cómo comentar el propósito realmente de tu marca y también el objetivo de lo que es la creación de contenido, que es informar, educar, inspirar. Ya espero que puedan aplicar todo lo que él comparte y bueno, si están pensando en emprender o ya tienen una marca y están viendo cómo comunicar mejor todo su propósito, este es el podcast para ustedes. Entonces espero que disfruten de este episodio, quédense hasta el final y déjenos saber qué piensan en los comentarios, si les gusta este estilo de podcast y bueno, realmente estoy seguro que van a encontrar todo el valor y espero que disfruten de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más del Business Launch Podcast. Mi nombre es Marcelo Segarra y bueno, estamos acá con César Fajardo. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muchas gracias Marcelo por invitar, pues emocionado por platicar un ratito aquí contigo. No, más bien gracias a ti, César. La verdad, como te comentaba pre la entrevista, ando muy emocionado por lo que nos vayas a compartir hoy. Quisiera dar un pequeño background a la audiencia de quién realmente es César. Obviamente voy a dar un par de detalles y tú ya nos puedes ir contando un poco más a profundidad. César es un experto en todo lo que es el área de storytelling y creación de contenido. Actualmente es el director de Hunters en México, ¿no? Y es también el creator producer de Juanpa Zurita, que bueno, todo el mundo igual lo conoce a Juanpa, ¿no? Entonces, César, la verdad que un placer tenerte acá. Quisiera que nos des un poco más de detalle de quién realmente es César y cómo realmente estás donde estás ahora. Muchas gracias. Bueno, pues en pocas palabras, siempre me gusta presentarme como, o más bien cuando me preguntan qué hago, a qué me dedico, me gusta pensar que me dedico a crear lo que me gustaría consumir. Y eso en gran medida aplica, sí, en muchos casos al contenido, pero también con muchas otras cosas en las cuales me ha tocado incursionar, por ejemplo, desde artes escénicas, desde la creación de algún producto, incluso alguna app, alguna startup, algún blog. Realmente, cuando hablo de creación de contenido, muchas veces creemos que estamos hablando de una imagen, un texto o un video, pero la realidad es que un contenido puede ser cualquier cosa que tenga la intención de mandarte un mensaje o de mandarle un mensaje a una audiencia específica. Por ejemplo, una visita al museo es un contenido, ¿no? Y diseñarla de la forma correcta para que las personas se lleven la información necesaria, que se entretengan y que al final además hayan aprendido algo y haber pasado un gran momento. Eso es precisamente lo que se trata, la creación de contenido. Entonces, sí, la gran mayoría de las veces me encuentro haciendo contenido digital porque es el que puedo hacer detrás de mi computadora sin la ayuda de un museo o de otras 300 personas que me ayuden a hacer una obra de teatro, pero no es la única forma y no es la manera exclusiva en la que lo he hecho, simplemente es la más popular y la más constante, pero a eso es básicamente a lo que me dedico, a crear cosas que a mí me gustaría que existieran y como no existen, me gusta inventarlas. Wow, wow. No, totalmente. Qué buena manera de cómo lo pones en esa perspectiva, ¿no? Y quisiera que nos lleves un poco al pasado, César, de cómo surgió esta pasión por crear, ¿no? Porque, bueno, primero que nada, yo creo firmemente que todos estamos hechos para crear de alguna u otra manera, ¿no? Pero cómo surgió esta pasión de crear por lo que quieres consumir y bueno, toda esta pasión en ya sea creación de contenido, como lo vemos. Pues más que una pasión, pues surgió como una curiosidad que fue escalando a grandes niveles. La realidad es que yo soy alguien que le gusta mucho o que eventualmente descubrió en una computadora las posibilidades de tener una voz más allá que la que salía de mi boca, ¿no? A partir de una computadora descubrí que si yo podía apretar algunos botones, de repente eso que yo pensaba también se podía transformar en una imagen o podía transformarse en un texto o podía transformarse en un audio o en un video o en un sitio web. Entonces, eso me ayudó eso sucedió cuando yo tenía 13, 14 años y eso me ayudó a pasar gran parte de mi adolescencia apretando esos botones y viendo qué pasa con ellos.
y simplemente, como te decía, es un proceso de curiosidad, un proceso de expresión que yo creo que la gran mayoría de las personas lo vivimos en esa época de la adolescencia. No muchos crean una banda de rock o ese tipo de cosas. Y pues yo básicamente lo que hacía era apretar botones y ver qué sucedía y crear y editar algunas fotos y escribir algunos vlogs y editar algunos videos y crear DVDs y ponerlos en un DVD y ver cómo eso que estaba ahí yo lo había hecho con una computadora. Para mí eso fueron como los primeros acercamientos que tenía a poder expresarme de otras formas más allá de poner mi cara y mi voz hablando como en este momento lo estoy haciendo. Pero fuera de eso, después encontré que número uno, bueno, que surgió la democratización de Internet. Eso ayudó a que no solamente lo que yo creara se quedara en mi disco duro, sino que además podría distribuirse a cualquier parte del mundo gracias a Internet. Y gracias a partir de esa democratización, entonces, pues surge toda una economía y una industria alrededor del contenido en Internet, ¿no? Existe una gran demanda y por lo tanto existe una industria, una carrera profesional que te ayuda a poder monetizar y a vivir de crear cosas que sirvan para informar, entretener e inspirar a las personas detrás de una pantalla, o incluso que no sirvan tampoco para nada, pero muchas de las personas están atrás de una pantalla y están viendo dónde pasan su tiempo, y entonces surgió una industria que hoy en día es muy grande, que hoy en día tiene espacio para muchas personas y que hoy en día sigue creciendo. Entonces eso fue básicamente el camino. Te digo, la realidad es que no sería una pasión. Yo vería más como una pasión, por ejemplo, mucho del acercamiento que te decía que he tenido con artes escénicas, como lo es el teatro musical, y que gracias a que, como te digo, a que, número uno, la industria del teatro musical no es tan lucrativa como parece o como quisiéramos, y número dos, requiere muchas personas. Yo me di cuenta que las mismas sensaciones que alguien podía generar arriba de un escenario se podían generar a través de una pieza de contenido que viviera en una pantalla. Así que fue que un poquito la razón por la cual terminé saltando a esa forma de contenido. No, totalmente, totalmente de acuerdo y cierto, ¿no? Que la manera que hemos consumido ha cambiado drásticamente desde cuando nos estás comentando, cuando has arrancado, ahora cómo lo consumimos, que es justamente eso lo que quería entrar ahorita un poco a detalle. ¿Cómo ha cambiado desde tu perspectiva en cuestión de creación de contenido, la manera que comunicas quizás de lo que lo hacías antes, te hablo de años atrás, como lo que haces ahora? Pues yo creo que la clave o el cambio más drástico, más allá de los formatos, es entender que hoy en día estás en una guerra por la atención, y que esa guerra por la atención no solamente la estás peleando tú versus cualquier otro creador, no la estás peleando tú versus otro podcast, sino la estás peleando tú versus Netflix, versus Disney Plus, versus el cine, versus el Real Madrid Barcelona, versus cualquier cosa que pueda ser mucho más atractivo e interesante que lo que tú estás diciendo. Y creo que eso es de los grandes cambios que están sucediendo. Hoy en día todas las industrias se están volcando hacia el contenido. Tú lo ves cuando de repente Apple deja de estar haciendo solamente los dispositivos con los que creas, y entonces ellos empiezan a crear sus propios contenidos, sus propias series, sus propias películas. Y eso es algo que vamos a estar viendo constantemente, que va a ir creciendo. Antes las marcas tenían que recurrir o el único contenido que hacían eran comerciales. Hoy en día, si Nike hiciera una serie en Netflix, estaría en el top 10 todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque Nike tiene a Cristiano Ronaldo, tiene a los mejores jugadores del mundo, a los mejores atletas, tiene un storytelling increíble, tiene una marca detrás que lo respalda. Entonces, cuando tú estás creando una pieza, cuando nosotros estamos grabando este podcast, debemos estar conscientes que la opción para escucharnos es eso, ¿no? Dedicarnos 30, 40 minutos a escucharnos hablar a ti y a mí, o dedicarle esos mismos 30 o 40 minutos a ver una serie con un budget espectacular que haya producido Netflix. Entonces creo que cualquier creador de contenido hoy en día tendrá que estar consciente de eso, no solamente para intimidarte, sino también para estar agradecido y ponerle atención a detalle a cada minuto que le estás quitando a algún espectador para escucharte o para ponerte atención. Por eso soy tan fiel creyente de que siempre el contenido debería de perseguir estos tres valores que te decía: informar, entretener e inspirar, siempre los tres al mismo tiempo, porque creo que si solamente estás haciendo alguno de esos tres, probablemente sea más interesante dar swipe y ver otro tipo de cosas. Pero creo que los contenidos que logran perseguir esa intersección entre esos tres valores, contenidos que informen y además entretengan, o que entretengan, que además inspiren, o que inspiren y además informen, son superiores a la gran mayoría de los que están allá afuera.
fuera, y si logras algún contenido o alguna pieza que tenga las tres cosas, entonces estás hablando de verdad un gran contenido que si tiene los ojos correctos y la distribución correcta, puede ser muy relevante afuera. No, totalmente. Mira, has tocado esos tres pilares que justo igual quería entrar un poco a detalle, pero acá quiero irte con una pregunta de, nos hablas un poco de guerra, atención del contenido. Yo igual creo firmemente que ahorita se trata de la atención, ¿no? Una atención en donde están los demás, donde están los ojos ahorita y la realidad es como tú dices, están en diferentes plataformas, están siendo consumidos de diferente manera. Entonces, realmente poniéndonos acá en el lugar de un emprendedor, quizás de alguien que quiera arrancar, ¿cómo puede ellos meterse a esta guerra de atención y tener quizás un par de fundamentos clave para su contenido, ¿no? Bueno, creo que la clave para crear contenido siempre, no importa si eres una marca, si eres un youtuber, si eres lo que sea, creo que la clave para empezar a crear contenido es tener algo que decir. Y curiosamente suena algo muy fácil, pero curiosamente hay muchas marcas que no tienen nada que decir. Curiosamente hay muchas marcas que lo único que tienen que decir es cómprame o compra este producto porque es barato, porque es el mejor, porque es tal. Y siempre he creído que mi definición muy personal del contenido es información, ideas y mensajes empaquetados en formatos de consumo para impactar a una audiencia. Y creo que esas primeras tres cosas son difíciles de encontrar, ¿no? Información, ideas y mensajes. Muy pocas personas las pueden tener. Y creo que esa es la clave primordial para hacer un contenido que sea relevante. Si tú no estás dejándole algo a la audiencia, si tú no le estás dejando un mensaje, si tú no le estás dejando algo valioso, si no, tú no ejerciste una opinión que de alguna forma lo hiciera pensar, tal vez no necesariamente pensar como tú, pero al menos tan solo pensar, probablemente solo le estás quitando el tiempo, ¿no? Solamente lo entretuviste o hiciste algo divertido como lo haría un gato tocando el piano. Pero ¿qué le estás aportando? Creo que esa es la clave principal. Si tú solamente estás creando por crear, porque es lo que está de moda, porque si no subes un post en Instagram, entonces crees que la gente no va a saber de ti, pues tal vez solamente estás manteniendo el, pues es este misconception de para qué sirve las redes sociales. Creo que lo ideal sería que tú estuvieras aportando y transformando y dejando algo sobre la mesa en el momento en el que tú decides postear algo. Y creo que por eso es importante tener claro que si no tienes algo que decir, ¿por qué alguien tendría que escucharte? Así que eso es lo primordial, tener algo que decir. Wow, sí, totalmente de acuerdo y justamente entras a un punto clave que de hecho he estado muy metido últimamente, así que esto resuena bastante conmigo. Tener algo que decir se viene mucho a tu storytelling, ¿no? ¿Qué historia está detrás de tu marca? ¿Qué historia está detrás desde, igual vemos muchas marcas personales que están surgiendo igual últimamente. Entonces, ¿cuál dirías tú que es la forma que arranca este storytelling? ¿Cómo porque te digo, muchos emprendedores, no solamente emprendedores, pero marcas, no saben qué decir, no saben cómo empezar, no saben qué valor están trayendo, como lo que mencionas. Entonces, ¿cómo ellos pueden darse un paso atrás y ver o qué cosas son fundamentales para todo esto, lo que es su storytelling, ¿no? Creo que lo importante es, bueno, son importantes dos cosas. La primera, aclarar que no siempre tienes que tener algo que decir y está bien, ¿sabes? O sea, no todas las empresas tienen que tener un canal de YouTube con millones de suscriptores, ni un Instagram con miles de likes, o hacer una serie con Netflix. No, no todo está diseñado para que así sea. No tiene que ser siempre así. Hay empresas que solamente son un negocio y está perfecto, no tiene nada de malo. Simplemente si tú quieres jugar el juego y quieres entrar al mundo del contenido y al mundo de la guerra de la atención, entonces sí tienes que tener claro que pues decir cómprame no va a ser suficiente, que tienes que dejar algo sobre la mesa. Y a mí me gusta siempre hacer la diferenciación entre una empresa y una marca. Y básicamente esa diferenciación es que las empresas utilizan sus productos para vender y una marca utiliza sus valores para vender. Y los valores son precisamente eso que te decía, que es la base del contenido, son mensajes e ideas. Y que simplemente tendrías que apoyarte en esos valores para entonces poder crear el contenido del cual tu marca cree. Todas las marcas deberían de ser héroes de una historia porque están solucionando un problema. Entonces, ¿cómo surge el storytelling? Bueno, entender cuál es el problema que soluciona tu marca y entender cuál es el rol que juega tu marca en salvar ese problema, por qué es el héroe
o porque sí, porque es el héroe de esa historia, y entender cómo es toda esa historia, entonces, cómo la construyes, ¿no? ¿Qué está impidiendo que tu marca logre su objetivo? ¿Quién es el antagonista? ¿Quién es el villano de la historia de tu marca? ¿Cómo está representado? Cualquiera que sea una empresa te diría, pues el villano de mi marca es mi competencia, y no, porque entonces tú estás en el negocio de hacer dinero y ese es otro tema. Por eso te digo, entonces tú solamente eres una empresa. Pero si el villano de tu empresa, por ejemplo, es la soberbia, en mucho tiempo en Platzi eso lo hacíamos, ¿no? En Platzi, por ejemplo, como una startup de educación, como una escuela de educación online, pues cualquiera podría creer que la competencia o el antagonista de Platzi por ser educación, pues es la ignorancia, pero nos dimos cuenta que ese es probablemente el antagonista de la historia de cualquier universidad o cualquier plataforma de educación online. Cómo nosotros podíamos contar una historia mucho más interesante que realmente respondiera a Platzi. Y nos dimos cuenta que la historia o en nuestra historia, en la historia que nosotros queríamos contar, el villano no era la ignorancia, era la soberbia, era creer que ya habías aprendido todo lo que tenías que aprender y que ya estabas listo y que por dedicarle 25 años de tu vida a aprender podías sobrevivir el resto de los 75 simplemente yendo con el flow. Y nuestra idea y nuestra hipótesis es que no, y esa historia se llama Nunca pares de aprender, y Platzi es el héroe de esa historia, ¿no? El Platzi es el que te ayuda a perder el miedo, a seguir aprendiendo, que te ayuda a decirte no eres tan inteligente como creías que eres y siempre hay algo más importante que quieras aprender. Así que creo que esa es la base para poder contar una gran historia, sobre todo relacionado con brand storytelling. Wow, wow. Y de hecho, quizás acá sí nos podrías dejar con ejemplos prácticos que podría aplicar la audiencia, quizás de algunos recursos que tú aconsejas para mejorar con todo esto del storytelling, porque todo esto, lo que me acabas de mencionar, son cosas de hecho, fundamentos que he ido aprendiendo últimamente igual. Así que no sé qué recursos tú recomendarías a la audiencia que puedan usar para mejorar su storytelling. Pues es básicamente eso, es tratar de entender de qué historia es héroe tu marca. Creo que esa es la base, ¿no? Entender de cuál es la historia y tratar, te digo, parece muy de ejercicio escolar, pero pues literal es trata de entender, esta es mi marca, esto es lo que cree, este es el antagonista de mi marca, este es lo que impide que mi marca logre su objetivo y cuáles son las herramientas que yo puedo otorgar o cuáles son las herramientas que tiene mi marca para vencer ese antagonista. Y creo que esa es la base de poder contar cualquier historia. Por ejemplo, y hay muchos ejemplos, ¿no? Tú piensas en los que siempre se hablan, ¿no? Por ejemplo, Nike, ¿no? Pues Nike es muy evidente que su enemigo, el antagonista de su historia, es la desidia, es el decir mañana empiezo y por eso su tagline es Just Do It. Es como deja de creer que va a pasar después, solamente hazlo y ya. Y a partir de ahí se pueden contar muchas historias, porque hay mucha gente que sufre de la desidia, ¿no? Hay mucha gente que sufre de la soberbia. Entonces tienes que encontrar cuáles son esos hechos, esos problemas contra los que está buscando tu marca. Puede ser el fast fashion, ¿no? Si eres una startup que está haciendo ropa ecológica o está haciendo ropa que te perdure por 20,000 años, bueno, pues trata de contar el problema del fast fashion, porque ese es el problema que está resolviendo tu marca. Y cómo haces consciente a un usuario o a un posible customer de que el fast fashion de verdad es un gran problema y que el héroe o la solución o con quien te puedes hacer equipo para lograr vencer ese problema es esta marca. Entonces, es simplemente un ejercicio de introspectiva, de entender qué es lo que quiero decir y cómo lo puedes entender es básicamente tratando de analizar el big picture de tu historia. Wow, wow, totalmente de acuerdo. Acá, bueno, un poco el tema de storytelling, para ponerlo y agregarlo quizás un poco lo que decías, es súper largo plazo, ¿no? Por lo menos no es algo que como cualquiera, como decías, cómprame ahora y cómprame, no es que no es una estrategia a corto plazo el storytelling, es mucho más largo plazo para posicionamiento de tu marca, ¿no? Entonces, guiándonos en base a eso, ¿cómo puede medir una persona, una empresa, si su storytelling está siendo efectivo, si realmente está tocando todos los puntos? ¿Tienes algunas referencias de métricas que ellos podrían usar? Es que el storytelling no es un fin. Ese es uno de los grandes misconceptions que existe a partir del storytelling. El storytelling no es un fin, es un medio. Eh, ¿A qué voy con esto? Muchas personas, por ejemplo,
se podrían definir a sí mismas, sobre todo ahora que está tan de moda el término, como storytellers, ¿no? Y decir, yo soy alguien que se dedica a contar historias, pero ¿para qué te dedicas a contar historias, no? ¿Qué es lo que quieres lograr? Es justamente eso. ¿Cuál es tu métrica? ¿Cómo lo vas a medir? Porque, pues ¿qué? O sea, lo mides de acuerdo a cuántas historias cuentas, de acuerdo a cuánta gente lloró cuando contaste la historia. El storytelling es una habilidad como programar, es una habilidad como dibujar, es una habilidad como hablar en público, ¿sabes? Es simplemente una habilidad, pero no puedes decir como, ¿qué tan bueno eres hablando en público? Pues no sé. Es porque si no tienes nada que decir, entonces no te sirve de nada hablar en público, ¿no? Si nadie te invita a dar una conferencia, pues ¿para qué eres muy bueno hablando en público? La gente no te invita a hablar en algún lado porque eres muy bueno hablando en público, pues si no te invita porque tienes algo muy importante que decir y si además hablas muy bien en público, logras convencer o que ese mensaje se entregue correctamente. Y es básicamente lo mismo con el storytelling. Storytelling se define simplemente como la capacidad de retener la atención con el objetivo de que el mensaje se entregue. De eso se trata hacer el storytelling. Sí, muchas veces el gran problema de la moda del storytelling hoy en día, o que la gente quiere ponerle storytelling a todo sin saber exactamente cómo ni por qué, es precisamente que no analizan que la primera parte del storytelling es precisamente eso, el story. Y si no tienes una gran historia, si no tienes un gran propósito, si no tienes algo grande que decir, pues de nada sirve que lo digas increíble y que lo digas con volteretas, música y efectos artificiales, ¿no? Pues lo que necesitas es entregar la historia correctamente. Y esto se puede reducir a algo muy sencillo. Yo tenía un director de teatro que él siempre decía que si tú haces una obra y la gente sale hablando de ella, sobre la gran calidad de producción, sobre las buenas actuaciones, sobre qué padre estuvo la música o el vestuario, o qué increíble cantaron. Entonces hiciste una obra mediocre porque de las grandes obras la gente sale hablando sobre sí mismas, no sale hablando sobre la obra. Y eso es precisamente de lo que se tendría que lograr con el storytelling. Lo más importante del storytelling es que la gente no hable del storytelling, que la gente no diga, wow, qué increíble edición de video, wow, qué increíbles efectos especiales. Por supuesto que es algo que ayuda, el storytelling lo que ayuda es a que tu mensaje se entregue de A a B sin que las personas se pierdan y que lo interpreten de la forma correcta como tú deseabas que lo interpretaran. Setearles el mood correcto, setearles o garantizar que no solamente después de los 3 segundos digan swipe right, eso está muy aburrido, ¿sabes? Eso es un poco de lo que se trata, tener el storytelling correcto. Simplemente mantener a la gente en el camino. Pero no es algo que puedas medir. ¿Cómo lo puedes medir? Bueno, saber si se entregó o no entregó el mensaje. Pero es como te digo, ¿cómo puedes medir el código? O qué tan bueno eres programando, pues sabiendo si el producto funciona o no, o sea, Claro. pero no entre cuánto programas o cuánto no programas. Creo que, y esto yo lo he visto te digo, con todas las personas que son muy buenas en una habilidad en específica, y es que si tú programas solo por programar, pues entonces siempre estás a la deriva de que alguien te contrate para decirte qué programes, porque pues tú lo usas simplemente como un fin. Yo soy muy bueno programando, soy muy bueno dibujando, pero no sé qué dibujar. Ah, bueno, alguien dígame qué dibujar. Ah, dibuja esto, porque si no, pues entonces solo dibujo Gokus y ya, ¿no? Pero si soy muy bueno dibujando, ¿qué es la creación del contenido? Por ejemplo, es precisamente que tú como un artista visual, como un ilustrador, más allá de que ilustres increíble, tenga un contenido, tenga un mensaje, tenga información, tenga ideas esa ilustración. Entonces, si yo dibujo un Goku peleando con Jesús, bueno, entonces tal vez ahí ya hay una intención, ¿no? Ya hay un mensaje, ya hay algo que provoque emociones, sea el mejor Goku o sea el peor, haya sido con pelitos, ya hay una propuesta sobre la mesa. Entonces, eso es precisamente lo importante que tenemos que entender con el storytelling, que es igual de útil que saber ilustrar muy bien o que hablar muy bien en público. De hecho, y esto quiero que la audiencia vuelva y realmente lo capte y lo adapte porque es tal como tú dices, el storytelling es para crear esas transiciones, lo que bien es conocido como el customer journey, ¿no? O sea, llevarlo del punto A al punto Z y es la mejor herramienta con historias, contando historias, ¿no? Entonces, de hecho, eso es clave y volver a resaltar con la audiencia para que lo vuelva a escuchar. Y acá quisiera entrar un poco a detalle de lo que es ahora el presente hablando de un tema, entre comillas, post-COVID, de cómo tú has cambiado las historias que están contando, el tono comunicacional, quizás en el contenido mismo, con todo este tema de la pandemia, ¿no? Eh, no sé, la realidad es que
no sé si la pandemia haya tenido un impacto directo en cómo se cuentan las historias o no. Creo que la pandemia lo que sí vino a dar, a lograr es simplemente darnos la razón a quienes creíamos que el contenido tenía un peso muy importante en nuestras vidas. Yo creo que hoy en día muy pocas personas se pueden imaginar cómo habrán sido su año 2020 encerrado en casa, si fue posible, sin un libro que leer, sin una película que ver, sin una canción que escuchar, sin un podcast del cual aprender, sin un videojuego cual jugar. Y te das cuenta que entonces el contenido no solo era un lujo de diversión que nos podíamos dar, sino que el contenido de verdad es una necesidad muy importante, no solamente para entretenernos, sino también para informarnos y para sentirnos parte de algo. Entonces creo que eso sí que nos ha venido a dar la razón de alguna forma a la pandemia. Creo que muchas marcas, muchas empresas, muchas organizaciones, muchos creadores terminaron de entender que de verdad es importante hacer este tipo de acciones. Eh, y sobre hablando ya como una cuestión más técnica, creo que pues sin duda los formatos, ¿no? Creo que en la pandemia nos dimos cuenta que las transmisiones en vivo vinieron para quedarse y que van a estar mucho tiempo ahí, que lugares como Twitch realmente son el próximo lugar donde van a suceder los nuevos creadores, donde la gran monetización va a estar. Vino a confirmar que TikTok no es el lugar donde solo bailan los adolescentes. O sea, al final creo que técnicamente ayudó a que también ciertos formatos terminan de afianzarse y que tengamos de darle el valor que, por ejemplo, el audio tiene en la creación de contenido. Siento que eso ha sido de los cambios más significativos. No sé si en el modo de consumo o si en la sensibilidad de las personas el storytelling ha cambiado. Básicamente el storytelling tiene que atender o el único impacto o el impacto más grande que ha tenido es también entender que, como te digo, vivimos en un mundo que está en una guerra constante por la atención, pero sí creo que tal vez en la pandemia nos dimos cuenta que los formatos largos tampoco están perdidos y que no siempre es importante tener a 1 millón de personas viéndote, sino tal vez incluso teniendo a 1000 o a 100 o a 50, pero viéndote constantemente y que aprecien lo que hagas, termina siendo tal vez igual de relevante e incluso eventualmente igual de lucrativo. No, totalmente. Y acá resaltamos con la audiencia, porque de hecho, tanto yo en mis clientes ha sido una manera de poderles hacerle entender que no todo era publicar este contenido de cómprame ahora, promociones y eso, ¿no? Sino realmente que sus audiencias, sus públicos buscan contenido de valor, como lo que nos estás mencionando, contenido que les agregue, contenido de calidad, ¿no? Entonces, de hecho, eso es un punto súper importante lo que acabas de mencionar. Y que Y no acá tiene yo, nada de malo ajá, hacer anuncios, ¿no? O sea, claro. está 100% válido y hay marcas y empresas que les gustan. Por eso te digo, no es que todo el mundo tenga que estar en la guerra de la atención. Igual y tú dices, ¿sabes qué? Pues yo soy un producto que la gente me consume porque soy un gran producto y simplemente tengo que decir que existo y ya. O sea, no necesito estar haciendo contenido y cómo cambiarle la vida a las personas. Está perfecto. Simplemente sí dejar claro que los anuncios no son contenido, los anuncios son anuncios y muchas veces gracias a los anuncios es que el contenido existe porque en muchos casos ellos son los que lo financian con la publicidad, pero que no tiene nada de malo tampoco. Claro, claro, totalmente, totalmente. Ahora, yéndonos acá, César, quizás de una manera personal, ¿cuál dirías tú que han sido tus lecciones más grandes durante este COVID? Quizás si nos puedes mencionar una a tres lecciones que puedas compartir con la audiencia. Bueno, bueno, en parte son algunas de las que acabo de decir, pero si pensar en cuáles son las lecciones, digo, desde un punto mucho más personal, es que el mundo real no está perdido, ¿no? Creo que por mucho tiempo romantizamos ¿cómo decirlo? Sí, por mucho tiempo romantizamos el mundo digital y lo queríamos y creíamos que este era el futuro y creo que estamos en lo correcto, pero tampoco tengamos que elegir entre uno y otro, al menos no de momento. Y creo que el mundo real, el poder salir, el poder interactuar con personas de verdad, hasta el punto en el que lo perdimos, realmente creo que en muchos casos lo terminamos valorando Ujú. y siento que es importante
siento que fue importante que sucediera para realmente cambiar la perspectiva de que el mundo digital, por más padre y por más increíble y por más grande que esté creciendo, todavía no logra suplir las mismas experiencias que podemos vivir en el mundo offline. Tal vez eventualmente lo logre, pero al menos todavía no. Entonces creo que eso es importante. Ha sido como de las lecciones más grandes que me llevo, porque siempre fui alguien que pasó mucho o decidió pasar o prefirió pasar mucho tiempo atrás de la computadora cuando era posible pasarlo atrás de muchas otras cosas. Y en este caso, pues tal vez no me arrepiento, pero hoy que lo pienso y digo, ojalá pueda volver a tener la posibilidad de ir a un festival con 5,000 personas alrededor y disfrutarlo de la misma manera. Así que creo que eso es importante. Una segunda lección, te digo, yo creo que recalcar la idea de que el contenido no es un lujo en nuestras vidas. Creo que eso es una de las otras grandes lecciones que nos terminamos llevando, que ver una película no solamente es algo donde podemos perder el tiempo, sino que es algo que tal vez ha sido igual de relevante que cualquiera de nuestras otras necesidades básicas. Y también tener claro que a partir de la crisis surgen muchas oportunidades si tienes el privilegio suficiente de poder tener una conexión a internet. Y creo que muchas personas encontraron en este año, en este 2020, esta pandemia, pues tal vez sí el tiempo, pero sobre todo se quitaron mucho la pena de intentar crear y tener una voz allá afuera. Y me da mucho gusto porque es algo que yo constantemente he empujado, que todos tenemos las posibilidades si tenemos una idea, una conexión a internet y una computadora, y simplemente creo que el siguiente paso es tratar de que de verdad todos tengan esas tres cosas, ¿no? Para que de verdad todos tengamos la posibilidad de crear. De momento creo que estamos distantes, ¿no? Hay mucha gente que apenas si puede tener agua como para que estemos pensando si va a tener internet y una computadora, pero ojalá en un futuro se logre. Y creo que hoy en esta pandemia muchos entendimos que estas pantallas no sirven solamente para consumir, sino también para crear. Totalmente. Mira, esas lecciones que nos estás compartiendo, César, creo que resuena no solamente bastante conmigo, pero sino bastante con la audiencia. Eh, y acá quisiera entrar a algo que acabas de decir que igual me intriga demasiado y quisiera que igual lo compartas, que es encontrar una voz, ¿no? Encontrar de que podemos crear, encontrar de que podamos, cada uno tiene una voz, ¿no? Que tiene que compartir. Entonces, ¿cómo dirías tú que son quizás la manera de encontrar una voz? ¿Cómo alguien puede, porque sé que una fórmula secreta no lo hay, pero hay las maneras, ¿no? Que quizás sea intentándolo. Entonces, no sé si nos puedes hablar un poco acerca de eso, sobre la importancia de encontrar una voz, su propia voz y poder igual compartir. Bueno, lo primero es entender que ninguna voz es original. Creo que una de las cosas que limita mucho a las personas a tratar de hablar y de crear es pensar que todo ya es, que más bien, o pensar que tiene que ser original lo que diga, o tiene que ser 100% original sus pensamientos, sus creaciones, sus producciones, su contenido. Y la realidad es que pues la gran mayoría de las cosas ya se han dicho, y yo soy un fiel creyente de la idea de que pues todo es un remix, y una vez que lo entiendes y le pierdes el miedo a que las cosas se parecen a, o que alguien más lo hizo, o que ya alguien lo dijo, o que alguien ya más lo va a hacer, quitarte ese miedo te ayuda a pues arrancar, que creo que es de las cosas más difíciles, simplemente arrancar y decir, ¿sabes qué? Voy a hacerlo, voy a empezar a crear contenido por mi parte, o voy a hacer una cuenta sobre esto, o voy a hacer un podcast, voy a escribir una serie, y pues simplemente piensa que miles de personas menos preparadas que tú y menos originales que tú ya lo están haciendo, y se están haciendo millonarias con eso además. Entonces, tener eso claro en tu mente te ayuda a decir, ¿sabes qué? Pues no voy a perder nada si lo hago. Que esa es otra de las cosas importantes. A nadie le importa lo que haces. Y eso duele, pero el hecho de saber que a nadie le importa lo que haces ayuda a que puedas perder el miedo a equivocarte o a cagarla o a hacer el ridículo, porque creo que pues, te estás consciente que la verdad es que muy poca gente te va a ver. Y aunque eso suena muy negativo, la verdad es que es muy reconfortante en muchos casos. Así que saber que vas a empezar y nadie te va a ver, creo que también es bueno. Si le pierdes miedo a que o si no confías todo tu proyecto a los números, creo que te va a ayudar el saber que a nadie le importa lo que haces. Es un gran relief para arrancar.
Y otra cosa que creo que es importante es para tú arrancar y para tú encontrar una voz, es simplemente tener, como ya lo decía, tener una opinión, pero muchas veces creemos que tener una opinión es muy complicado. Y la realidad es que tener una opinión, basta que, esto yo lo decía, no me acuerdo, no me acuerdo con quién lo hablaba, pero yo le decía, hoy en día en Internet basta con ser fan de algo para tener de qué hablar. Y tú no sabes la cantidad de creadores y de podcasts y de canales de YouTube y de miles de piezas de contenido que existen allá afuera, simplemente de gente que es fan de Star Wars, o gente que es fan de Marvel, o gente que es fan de Apple, o gente que es fan de Samsung, gente que es fan del teatro, gente que, fan de lo que sea, gente que es fan de las lagartijas, o sea, en internet no necesitas más que ser fan de algo para tener algo de qué hablar y eso te da la posibilidad de crear un negocio porque por más original que creas que eres, hay mucha gente que tiene los mismos intereses que tú, así que no te importa no importa si tú quieres hacer un canal de YouTube sobre bichos, seguramente hay muchas personas allá afuera que son fans de los bichos como tú y puedes encontrar un nicho y puedes encontrar una audiencia. Hay muchísimos canales que de cosas, cosas más random que te puedas imaginar, ¿no? De gente que truena barros, de estadios de fútbol. Hay muchísimo espacio en internet y mucha gente que tiene hambre de contenido, así que no tengas miedo a hablar de lo que sea, o sea, de verdad no se necesita más que eso. De hecho, y esto quiero resaltar con la audiencia, chicos, porque esto es muy clave lo que estás hablando, ¿no? De realmente saber que a nadie le importa y saber lo descentralizado que está todo con el Internet, ¿no? Como tú dices, yo sigo bastante a Gary Vee, es exactamente lo que acabas de decir, ¿no? O sea, lo que repite constantemente, de que si eres fan de Marvel y quieres hablar de cómics y lo puedes hacer y solamente tienes que ser constante y persistente y vas a encontrar, o sea, vas a tener éxito con eso, porque hay nichos, hay fans que le interesan lo que tú hablas, lo que vas a compartir, ¿no? Entonces, es una tremenda oportunidad y es justamente acá donde te quisiera, bueno, quisiera que nos compartas un poco de dónde crees que se está yendo todo este tema de la guerra de atención de contenidos, de la manera que consumimos. ¿Dónde crees que está yendo todo esto? ¿A dónde creo que está yendo? Yo creo que eventualmente, hoy en día estamos en un lugar donde todavía existe demanda, por lo tanto es un buen momento para empezar. No te dejes llevar por la idea de que, tal vez, no, si no empezaste cuando Instagram era pequeña, ahorita ya no tiene sentido. Creo que siempre es un buen momento para empezar, pero yo creo que eventualmente el hecho de que exista una gran variedad de opciones terminará dándole de vuelta el poder a aquellos medios o aquellas marcas que puedan garantizar un sello de calidad mínimo y un sello no solamente de calidad, sino también de veracidad cuando hablamos, por ejemplo, en cuestión de medios. Creo que eventualmente sobre todo hablando, por ejemplo, en la industria de los medios, donde cualquiera con un fanpage podía generar la misma cantidad de views y shares, e incluso más que CNN, por ejemplo, hizo que pues entonces surgieran todo el negocio del clickbait y de las fake news y demás cosas que han terminado perjudicando bastante cómo funciona Internet. Así que creo que eventualmente y no sé si desgraciadamente, pero eventualmente el poder va a regresar al menos a estas grandes corporaciones que puedan certificar o puedan garantizar cierto nivel de calidad a algunos productos. Y siento que esas marcas, estos grandes creadores de contenido, bueno, grandes productoras de contenido, como lo es Turner, como lo es Warner, como lo es Disney, como lo es Netflix, eventualmente empezarán a entonces a adquirir a aquellos creadores o aquellas grandes plataformas que se destaquen sobre el resto, ¿no? En vez de crearlos por sí mismos, aunque es posible y también lo van a hacer, pero creo que eventualmente van a decir, este show que hace Javier Pérez en su cuarto y que tiene millones de reproducciones, vamos a comprarlo y vamos a llevarlo al siguiente nivel de producción. Este podcast que tiene millones de reproducciones acá, o que no, o que es buenísimo, pero no tiene millones de reproducciones, vamos a hacer que tenga millones de reproducciones porque es buenísimo y garantizamos. Entonces siento que
que eso puede que pase eventualmente, ¿no? Y no te digo no solamente porque el mercado lo va a empujar, sino es por el propio consumidor. Creo que eventualmente va a querer tener certeza de eso, y número dos, que pues es precisamente el consumidor va a terminar pagando por el contenido. Creo que eso es algo que sí o sí va a pasar. Está pasando paulatinamente con servicios como Patreon, como OnlyFans, como el propio YouTube, como Facebook, que ya están dando la posibilidad de que el creador pueda monetizar directamente a través de que sus consumidores le paguen, pero creo que eso se hará muy grande y quienes van a sufrir mucho ahí va a ser la industria de la publicidad, porque entonces básicamente se va a saltar ese puente y van a llegar directamente a la calidad de contenido que exista. Ahora, para que eso suceda, de verdad la calidad de contenido, como decía, tiene que ser de un nivel muy alto para que un usuario o le tenga demasiado cariño a ese creador con tal de pagarle, o admire o agradezca demasiado el contenido para decir lo pago porque sé que vale. De hecho, comparto todo lo que acabas de mencionar. Es muy interesante igual todo lo que nos estás compartiendo, dónde se va todo esto. Y acá, bueno, surge mi pregunta porque como lo estás mencionando, es mucho como viendo que la historia se repite, ¿no? ¿Tú crees mucho que la historia se repite en cuestión de los medios, en cuestión de la manera que consumimos contenido? ¿Vamos saltando de plataforma? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que por más que creamos que somos presos de los grandes corporaciones digitales, la realidad es que también todavía el usuario tiene mucho poder sobre qué pasa. Y creo que los usuarios sí deciden qué es lo que sigue, ¿no? Creo que los usuarios sí tienen la posibilidad de, por más que Instagram quiera que consumas video en Instagram, si tú no quieres consumir video en Instagram, no se va a consumir, ¿no? Claro. Eh, ¿Qué sigue o qué de lo que hoy en día está, creo que está para quedarse el algoritmo de TikTok? O sea, creo que el algoritmo de TikTok y la magia que tiene y la forma en la que está construido, hoy en día es como el santo grial, y cualquier otra plataforma digital está tratando de replicarlo, y cuando lo logres replicar, eso va a evolucionar. Hoy en día nosotros vemos el algoritmo de TikTok como, qué increíble, cada vez que hago swipe hacia arriba me sale algo relacionado o algo que yo sé que me va a interesar. Y muchos de los creadores de otras redes sociales pues están buscando hacer lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando ese algoritmo, que es mágico para entender cómo te comportas, qué consumes, qué es lo que quieres ver, no solamente se ejecute en videitos de internet? ¿Qué tal que cuando se ejecute así es, con ese mismo algoritmo es, por ejemplo, como debería funcionar la tele? Esa es la misma forma con la que debe funcionar Amazon, o cómo funciona cuando tú vayas a una ropa, cómo ese algoritmo se va a empezar a sembrar en otras cosas para que vivamos de verdad en un mundo personalizado, ajustado simplemente a lo que nosotros queremos ver y nos interesa, y que cada una de nuestras acciones y cada una de nuestras decisiones, cada una de nuestras compras, cada una de las visitas que necesitamos hacer, estén registradas y alimentando ese algoritmo para que la vida se ajuste como nosotros queremos que sea, así como hoy en día sucede con el timeline de TikTok. Así que yo creo que ese tipo de cosas todavía van a alterar mucho la forma en la que vivimos. No, de hecho, totalmente de acuerdo, César. La verdad, te agradezco todo lo que nos has compartido. Lamentablemente estamos llegando ya al final de la entrevista, pero quería hacerte las preguntas que hacemos a todos los speakers en realidad. La primera llega a ser, si tuvieras que empezar desde cero toda tu carrera, ¿qué elementos te enfocarías o qué haría César, digamos? Si tuviera que empezar desde cero, es una buena pregunta. Yo creo que, yo no sé si o sea, creo que me quedaría claro que el contenido es importante, pero trataría de sembrarlo con muchas otras cosas que hoy en día creo que tienen un muy buen BIM. Por ejemplo, todo lo que tenga que ver con educación financiera, todo lo que tenga que ver con desarrollo y tecnología, todo lo que tenga que ver con que funcione tecnología y salud. Creo que el contenido hoy en día por sí solo no sirve de mucho. Creo que de verdad, o sea, saber crear contenido no sirve de mucho si no tienes la sustancia. Y creo que esa sustancia hoy en día puede encontrarse en estos otros lados, y que el contenido va a ser simplemente un aliado para tener un canal, para tener una perspectiva, para tener una audiencia, pero que tu negocio puede estar en otro lado, ¿no? Creo que eso es algo que me gustaría, o sea, empaparme de muchas otras más cosas, más allá de cómo funciona el consumo, sino también entender mucho de finanzas, entender mucho de economía, de biología, de política. Creo que por ahí vienen muchas cosas interesantes,
y que hoy en día un creador de contenido no necesitas prepararse solamente en eso, ¿no? Creo que más bien es un skill que puedes ayudar, que puedes tener y que simplemente prepararte en otras cosas, tener otras opiniones, tener otras ideas, pueden hacer que entonces tus contenidos sean mucho más frescos y originales. De hecho, wow. Acabas de compartir cosas de valor. Espero que la audiencia pueda resaltar eso y aprender de lo que nos estás comentando. Y acá vamos con la última pregunta que llega a ser algo crucial, creo que por los tiempos que estamos pasando como humanidad, llega a ser lo que es cómo mantienes tú tu salud mental y que nada realmente, o bueno, no quisiese que nada no te afecte, pero realmente mantener una buena salud mental, ¿no? Creo que algo que aprendí recientemente, digo no tan recientemente, pero eventualmente me tocó aprender, es que pues divertirse es algo, me gusta decir divertirse es cosa seria, ¿no? Y creo que es importante divertirte constantemente y pasarla bien. Por mucho tiempo tal vez me tocó estar obsesionado con esta hustle culture y de todo el tiempo estar creando y trabajando y aprovechando cada momento y de desvelarte, etcétera. Y la realidad es que pues la vida es para disfrutarse y hay muchas cosas muy increíbles de la vida que vale la pena, más allá de tener muchos likes, muchos follows, mucho dinero. Y creo que eso es importante tenerlo claro, que divertirte además es parte del proceso creativo, que por más que tú quieras buscar la originalidad no está dentro de las mismas cuatro paredes que te rodean siempre, sino que está allá afuera y que toca salir a vivir, a experimentar, a sentir para poder regresar aquí y sentarte y poder crear las cosas correctas. Totalmente, totalmente, César. Bueno, mira, has compartido puntos clave y chicos, realmente quisiera que escuchen lo que César acaba de compartir, especialmente esta última parte, ¿no? Disfrutar todo este proceso creativo, esta naturaleza, como tú dices. Así que muchas gracias, César. La verdad, te quedo muy agradecido con todo lo que me has compartido y lo has compartido a la audiencia, ¿no? Gracias por tu tiempo. No, a ti, gracias por invitarme. Así que vamos a estar en contacto y bueno, espero que tengas un buen día. Igualmente, Marcelo, que estés muy bien. Muchas gracias. Y pues decirle a la gente que si tiene ganas de seguir aprendiendo o tiene más curiosidad de conocer sobre la creación del contenido, sobre storytelling, pues pueden seguirme en mis redes sociales como César Fajardo en Instagram o Fajardo César en Twitter, y que tengo cerca de 6 cursos en Platzi y que los pueden encontrar simplemente entrando a platzi.com y escribir César Fajardo en el buscador. Tengo un curso de creación de contenido, tengo un curso de creatividad, tengo un curso sobre Keynote, que es una de las herramientas que yo más utilizo en mi vida profesional, y tengo 3 cursos alrededor de Instagram, así que cualquier cosa que estén interesados sobre esos 6 temas, próximamente viene un 7º curso sobre storytelling, de hecho, pues pueden entrar a Platzi y encontrarlos. Wow, wow, increíble. Vamos a dejar los links tanto en los comentarios, en el caption de YouTube, también en el de podcast, ¿ya? Así que muchas gracias, César. Vamos a estar en Oh, contacto. a ti, que estés muy bien, Marcelo. Hasta luego. Bye.